Larga la historia de mi condena, no está en papel. Soy piel morena, llevo en la voz toda la herencia de mis abuelos, de su dolor. Porque yo soy de maíz, soy de esta tierra, de este país. Porque yo soy de maíz, soy de esta tierra, de este país. Soy chinateco, soy mazateco, soy un cumiay. Yo soy un mije, soy tojolabal. Soy popoluca, soy mazateco, soy un nahual. Yo soy un triqui, yo soy tojolabal. Es que yo soy de maíz, soy de esta tierra, de este país. Yo soy de maíz, soy de esta tierra, de este país. Me dicen indio, bajado de sierra, soy extranjero en propia tierra. Soy invisible por la ciudad, soy extranjero y eso va mal. Porque yo soy de maíz, soy de esta tierra, de este país. Porque yo soy de maíz, soy de esta tierra, de este país.
en Resistencia Sonríete. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Damos inicio a otro ejercicio de comunicación para nuestra comunidad, como he dicho, en Resistencia. Para que algunos se me desesperan con respecto a los temas que trato, ahora va a ser un libro que voy a utilizar para exponer esto que me interesa. Para aquellos que, como les digo, que a veces se me desesperan, voy a tratar poco con respecto a la salud. Posteriormente de estas dos exposiciones que voy a hacer acerca de María Moliner, que es autora de este diccionario que tenemos en pantalla, bueno, que está apareciendo en la imagen, para eso tengo que especificar que posteriormente voy a hablar del lenguaje que utilizan los médicos cuando nos dan un diagnóstico o cuando se comunican con el paciente. Eso puede servir para que ustedes vean, porque no nada más me dedico a mi gusto, que es la lectura. Bien, inicio con una buena noticia, como les decía, que tiene que ver con la consulta. Apenas este sábado llegó una paciente que es una amistad de Marta Varela, que les he dicho que es parte de nuestro consejo editorial. Ella es Nora. Ella es de los que se les llama Argenmex, o sea, son argentinas que están radicadas en México. Por supuesto que hay de chile, de dulce y de manteca, pero en este caso con Nora me gusta mucho cuando ella llega a consulta. Hay pacientes que llegan y son luz, hay pacientes que son muy pesados y pacientes que son muy pesadotes. Perdón, no son pacientes, son gentes que vienen a mi consulta. Los pacientes son de los doctores, yo no soy doctor. Bien, pues Nora llegó el sábado y con un libro en las manos. Cuando lo veo yo, le digo, seguramente lo estás leyendo porque él es, en este caso Andrés Neumann, él es argentino. Y me dice, los argentinos hacen mucho este gesto, así como si se chuparan los labios por dentro. Me dice, no es porque sea argentino. ¿Lo conoces? Y vi el título y dije, no lo he leído, pero sé que es de la vida de María Moliner, la vida novelada. Y ella dice, ¿tú sabes que se hizo una obra de teatro? Y le dije, sí lo conozco, se llama El Diccionario. Esa obra de teatro salió allá en España en el 2014 y su autor, Manuel Calzada, que es arquitecto, es quien hizo esta película. Creo que hasta hubo una película. No, obra de teatro, él escribió. Bien, creo, en fin. Pero en este caso, y la pusieron el año pasado aquí en México, y me pregunta ella, ¿qué te pareció? Le dije, no me pareció de altura. Y creo que le faltó a él, que a veces es común, bueno, no tanto común, pero cuando un hombre escribe sobre la vida de una mujer, le falta un acercamiento que siempre notamos, notamos ciertos oyentes o espectadores, y a mí me pareció floja la interpretación, la interpretación de la vida de María Moliner. En fin, a él le mereció un premio de la dramaturgia por esta obra y no me pareció muy buena cuando la que vi yo aquí en México. Bien, entonces ella me dice, fíjate, tú sabes que mi hijo es dramaturgo y es escritor, me dice Nora, y yo digo, pues sí, y él fue el que me lo recomendó. Entonces, mira lo que me encuentro y me abre en esto, dice, fíjate aquí en la página 21, dice, así lo definía su padre, o eso recordaba ella, o eso le habían dicho.
era terroso y profundo y un poco áspero, se está refiriendo a un vino, como el pueblo, como cualquier pasado. Y me dice Nora, por este párrafo tú puedes continuar el libro con esa confianza de que hay algo que te está diciendo muy profundo. Y yo dije, pues sí. Entonces lo compro y esto es de lo que voy a hablar con ustedes, de esta extraordinaria mujer. Bien, abre fuego él y fíjense qué dedicatorias hace él en memoria de mis abuelas Blanca y Dorita, que subrayaban diccionarios. Recuerdan que les he dicho que los que tenemos la fortuna de tener los libros como compañeros y la lectura, por supuesto, de esos libros, es que esa es una educación de casa. Eso no lo podemos dar en la escuela, no se puede en la universidad, no se puede hacer a los alumnos lectores. Bien, entonces, pero también dedica a ella otra parte de su dedicatoria, él, estoy hablando de él, de su libro, y él dice que relata un párrafo de Emily Dickinson. Dickinson tenía, son unos poemas muy cortos, es una historia interesante de una gringa, de lo poco que hacen bien, pero bueno, es muy buena Emily Dickinson. Y ella es una ama de casa, una señora que se dedica a su quehacer y solamente por una chiripa de la vida se pueden conocer sus poemas. Bien, ella tiene esto completo, el párrafo que cita Newman, porque dice, a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar, eso dice Dickinson. Y resulta que la cita completa es, no conozco nada en el mundo que tenga tanto poder como la palabra. Y luego viene, a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Bien, y entonces, como me dijo Nora, encuentro la palabra, encuentro el párrafo a lo que se refiere el autor de La vida novelada de María Moliner. Con el lápiz todavía entre los dedos, apretándolo fuerte, se puso en pie de un salto impulsada por una idea tan disparatada que la hizo reír. Entonces se sentó frente a la mesa del comedor, dobló una hoja, escribió la palabra que había buscado, le pareció que empezaba a brillar y notó que la mano le temblaba un poco. ¿Ven cómo se empieza uno a enzarzar con una lectura como esta? Bien. Uno de los problemas que tuvo, y actualmente todavía, María Moliner es enfrentarse con el machismo, en este caso de la Real Academia Española, y en la entrada de los 2 primeros capítulos relata los encuentros con Dámaso Alonso, que era uno de los príncipes, el director de la academia. Fíjense cómo lo relata ella. Pasa Dámaso Alonso y le dice, buenas tardes María, adelante, adelante. Me encanta este lugar, dice él. Ah, ¿no lo conocías? Mi última visita fue en la calle Don Quijote, dice él. Aquí estamos mejor. Y dice, vuelve a responder él, no puede haber nada mejor que el Quijote. Ella se abstuvo de festejarle la broma, lo miró con severidad. Me alegra verte contento. A través de toda la obra se nota el carácter fuerte, agudísimo, cuando ella contesta. Es una mujer que no tiene 2 caras para contestar, es muy franca, es sarcástica cuando ella contesta. Por eso es tan buena para expresar lo que dice y su intención de hacer este diccionario. Así es como narra el primer encuentro que tiene con él, como narra Newman, el autor, y luego en el segundo se presenta a Dámaso Alonso para decirle que perdió la votación y no la van a aceptar en la Academia de la Lengua. Y le dice, si quieres te cuento
cómo quedó la votación. Ya dice, absolutamente no me interesa saber, porque no, esto no son chismes. No, pero es que hay buenas noticias. No, 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 si ya no me van a aceptar, se acabó. ¿Por qué no la aceptan? Porque son hombres. Pero es que fíjate que, fíjense cómo le dice él, no estaría bien que te dijera cada voto. Como director de la institución no puedo ni debo. Y fíjese cómo contesta ella. Me extraña porque vino a la presentación, ¿te acuerdas? Están hablando de uno de los académicos. Me acuerdo de me acuerdo de todo y callo. Ese es tu lema. Fíjense cómo responde ella. Y él dice, el mío no, el de España. Bien, aquí tenemos la respuesta que tienen los académicos españoles, donde ellos también dicen, bueno, ni siquiera los franceses tienen a mujeres en su academia de ciencias, entonces no tenemos nosotros tampoco por qué dar tantas explicaciones. Eso es lo que dicen ellos. Bien, aquí está este es el diccionario. Carlita se pulió porque lo limpió, estaba bien cochino, pero vean, aquí está su calzón, y está, miren, lo voy a sacar, y está, que tengo la duda, pero lo que pasa es que como está bien pesado, no lo compro en España o en Argentina, pero miren cómo se descataloga, tiene un uso como de 15 años, ¿no, Carla? Y miren ya cómo se le bota la canica. Pero, en fin, por lo menos para que vean que sí lo consultamos tanto Carla como yo. Cuando yo le pregunté, porque ya saben que ella es doctorada en filología, y me extraña que no haya leído, porque no da consulta, yo sí doy consulta y entonces me doy cuenta de una paciente que vale la pena y me lo presenta. Bien, cuando le pregunto acerca de la calidad a Carla, la calidad de los diccionarios, me dice, no, es el Moliner, es oro puro, o sea, es absoluto, es tocar los dinteles de la gloria cuando uno se enfrenta a esto. Entonces, bien, aquí viene un homenaje a Julia, porque en la anterior viernera ella habla de la calle de Donceles. Y entonces inmediatamente me vino a mí a la memoria que conozco muy bien la calle de Donceles, empezando porque yo siempre pensé, hasta muy posterior, pensé que Donceles eran caballos. Entonces dije, no, pues resulta que Donceles es una parte de la aristocracia de los mandones en la realeza, los hijos de los mandones, y esos son los Donceles, el doncel es ese, y lo conozco muy bien porque yo estuve en la secundaria 1 y tenía que tomar la ruta 35 del Juárez de Loreto, que iba por todo Donceles, y me sé muy bien toda la historia desde que de anillo de circunvalación empieza con el mercado de Miscalco. Voy lento porque les dije voy a hacer otro programa de esto, porque vale la pena. Bien, entonces me sé la historia de Donceles desde anillo de circunvalación hasta San Juan de Letrán, que era antes que se llamaba Eje Central. Bien, toda esa calle me la sé de memoria, por eso voy a hablar con Julia acerca de esto que me acordé, de lo que dice ella, porque ella trata lo de las librerías de viejo. Y me acordé porque dice lo que dice María Moliner. Los libros deben ser tratados no solo con esmero, sino con cariño, porque son amigos. Hay que hacer que duren para que otros obtengan con su lectura la misma alegría. Mandaba también ella pliegos de papel grueso para protegerlos. El forro es como la blusa de trabajo que conserva y guarda limpio el traje. Como diría el Piporro, la cáscara guarda el la cáscara guarda el forro cuando canta la canción del Ojo de Vidrio. Bien, esto era lo que iba a comprar yo a la librería Porrúa, la que está en Donceles, ahí junto al Palacio Nacional, y regalaban un forro de Manila. Ahí iba la cantidad de gente que había y ahí lo atendían a uno para nuestras lecturas de la secundaria y le daban a uno el forro de Manila. Eso no lo hacen ya nadie. Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque aparte tiene un olor muy particular, el papel Manila, se acostumbra uno con eso. En fin, este es un homenaje a la sabiduría de Julia y a ver si tengo chance después de hacer una viernera sobre la calle de Donceles. Bien,
¿Dónde está la validez de este diccionario? Hasta tuve que consultarlo porque dije, o sea, en un diccionario, ¿quién ve? Fíjense la personalidad que tiene el que tenga este diccionario, una dedicatoria. Ustedes compran un diccionario y no van a ver que alguien, no, pues no, porque no tienen, son asociaciones como una Real Academia y todos los demás diccionarios en español son un sucedáneo de la Real Academia Española. Pero fíjense, ¿a quién le dedican ahorita? Guillermo lo va a aparecer. Dice, fíjense la dedicatoria, única que hace esta mujer. A mi marido y a nuestros hijos. Tuvieron 4 hijos. Les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Se fijan la conciencia de una mujer que se dedica y que sabe que se está metiendo en problemas porque no le van a aceptar el trabajo. Bien, ¿qué es lo que nos enseña ella a la categoría del lenguaje que tenemos? Se da cuenta que no es nada más atesorar y juntar palabras, sino que se da cuenta que hay que retroalimentarlas en primer lugar del habla de los jóvenes. Estoy hablando a partir de 1930. Y ella se empieza a enriquecer cuando los hijos empiezan a crecer y le gusta hacer que ellos se junten y ella se pone a escucharlos. Y a los hijos les da mucha risa de que mi mamá, cuando le dice, oye, tu mamá es muy buena onda porque nos hizo estos bocadillos, dicen, no, pero ella está trabajando, nos está escuchando. Hay esa categoría en esta mujer que la hace trabajar, ¿en qué? En el cambio que viene en ese momento en España, o sea, la guerra civil. Y aquí viene una pregunta que me asalta, sobre todo aquí en México, cuando nosotros escuchamos, voy a hacer un paréntesis para hablar de México. Acaban de sacar a Israel Vallarta, un hombre que tuvo 20 años en el bote y que tuvo una relación con una francesa, Florence Cassés, que ahorita ella está ya en Francia, porque el presidente de Francia, cuando vino a México, le trató el problema a Felipe Calderón y la soltaron a ella. Un presidente de Francia se interesa por un ciudadano. Bien, se supone, no está muy claro todavía, que la presidenta se interesa en Vallarta y lo sueltan. Bien, uno escucha a todos esos voceros de la derecha que no se dejan decir así, que él es secuestrador, pero no tocan el problema de que un presidente se ocupa de un ciudadano como en Francia y aquí ella se va hace 6, 7 años, la ciudadana francesa, y el mexicano se queda en el bote, se queda otros 10 años o 8, 9 años. Eso es lo que llama mucho la atención. Cómo los que opinan son tan tajantes. Cuando mencionan eso, lo del problema si es o no, no mencionan que el que hizo todo este montaje, que es el de Televisa, ¿cómo se llama? Loret de Mola, y con el jefe de la seguridad, ¿cómo se llama el de García Luna, Genaro García Luna, para decir que era muy eficiente, pues por eso hizo todo el montaje con uno de los de Televisa, que Televisa por supuesto que tuvo que ver, pero el personaje que identificaba a Televisa es Loret de Mola. En fin, aquí está algo muy importante. Ella trabaja en una de las grandes cosas que hizo la República Española, en el tiempo que estuvieron en el poder, era la diseminación por todo el territorio español de bibliotecas, y ella encabeza ese programa. Pero fíjense bien, ella no es comunista, ella es creyente. Pero ella trabaja muy entusiasmada porque dice, bueno, si esto se puede con el gobierno, entonces se dedica a hacer, por toda España empieza a poner bibliotecas y desde aquel entonces la gente le llamaba, sus mismos compañeros de trabajo que le habían dado el trabajo, que son políticos, le decían, pero ¿para qué vas a esos pueblos? Solamente les interesa 2 cosas, fíjense bien, ir a misa y el fútbol. Ahora ya tenemos, como vimos la vez pasada en la Viernera, la Casa de los Famosos. Bien, desde ese entonces ella dice, no, si hay gente. Ella publica, por ejemplo, le interesa saber
en las bibliotecas cuáles son los libros que más pide la gente. ¿Y saben qué? Estamos hablando de 1938, 1937, y la gente pedía dos, el Quijote, que son los dos más requeridos por la gente, y en segundo lugar, Los Miserables, de Víctor Hugo. Bien, eso es lo que a ella le interesaba, voy bien, y además llevaban un registro de cuántas veces lo habían pedido, cuánto tiempo se tardaba, quién lo pedía, si era un niño, si era un obrero, si era un trabajador, si era una ama de casa. Ella tenía toda esa información, y esa información la va recogiendo. Bien, cuando viene el golpe de Estado de parte de Francisco Franco, entonces ella pierde su trabajo, es de las represaliadas porque van viendo quién tuvo un cargo una vez que ya está establecido el gobierno del golpe de Estado, quién tuvo un cargo importante, y lo que hacen es bajarlos de categoría y no darles un puesto importante en los próximos 10 años. Bien, entonces a ella le hacen eso, pero no tiene importancia, sigue trabajando con los libros. Aquí me salta también una pregunta. La gente que trabaja de amor, en este caso por los libros, ¿tiene que ser de derecha o tiene que ser de izquierda? O puede ser alguien que puede poner su saber a nombre de una acción política, que en este caso una revolución socialista, y que en este caso cuando empieza la dictadura, ella también sigue trabajando, y vean ustedes el resultado de lo que tiene. Bien, me parece muy importante el seguir hablando de esto. Les recuerdo, vamos a hacer una viernera en donde vamos a ver la manera en que nos tratan los médicos y la manera en que a través del lenguaje, porque también sirve para eso, nos damos cuenta del dominio que ejercen. Como una cosa importante que les quiero decir es, por ejemplo, ella dice de la palabra yugo. Fíjense bien, esto nada más para encarrerar la siguiente. Yugo, resulta que la definición que da yugo, la próxima voy a tener aquí el mamotreto, porque es grandote así, pues está muy bien publicado el diccionario de la Real Academia, que lo dejó a años luz esta producción, y resulta que el yugo, se los voy a leer completo, pero el yugo ella lo define como, fíjense bien, ¿qué problema había en decir? Ella dice, porque eso no lo dice el diccionario de la Real, ¿qué problema habría en decir que sacudirse el yugo es librarse de una dependencia despótica? Eso es lo que nos están haciendo los gringos. ¿Ven cómo es importante que podamos definir esto? Bien, haremos otro programa de este extraordinario hallazgo que acabo de hacer. Gracias, Nora, por ponerme en mi lugar con el comentario que te hice. Ahora vamos a escuchar la receta que nos va a entregar la Yaya, a ver qué le faltó en su anticocina o en qué se olvidó, o a ver si se equivocó con las zanahorias. Adelante, Yaya. Hola, brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera he preparado un gato al horno y se me quemó. Por eso está enojada, porque se quemó en el horno. Diles adiós a la gata. Listo. No, pues no fue eso lo que preparé. Para esta viernera preparé un sándwich de papas. Así como es como el primo del rollo del burrito vegetariano, viene el sándwich de papas. Ingredientes: 2 papas medianas, o 3 si están chiquitas. Bueno, ya ustedes ven cuántos sándwiches vayan a hacer. Queso rallado, del queso que ustedes quieran, puede ser, yo le eché Oaxaca, pero pues ustedes le pueden poner de cualquier queso que se les antoje.
Y ya, en realidad esos son los, bueno, y tantito aceite de oliva. Esos son en realidad los únicos ingredientes necesarios para completar la receta. Ya lo demás es lo que sea que se les antoje ponerle al sándwich, ¿no? Yo en mi caso le eché aguacate, jitomate no, pero le puse lechuga y cositas. Pues ya es como del antojo que tenga cada quien, ¿no? Que le va a echar, porque tienen el refri también, ¿no? Algo que se me antojó echarle y se me olvidó, ya no se lo eché, fue un huevo estrellado. Yo creo que hubiera estado delicioso así, pero pues se me olvidó. Entonces, está bien fácil y rápido, más o menos, porque se tarda en el horno, ¿no? Procedimiento: lavar bien las papas y cortarlas muy delgaditas, como yo creo que máximo 2 milímetros, 2-3 milímetros, que queden muy delgaditas. Para eso pues pueden usar uno de estos ralladores, ¿no? De verduras. Yo usé un cuchillo muy afilado, me quedaron medio chuecas, pero pues se logró. Las acomodamos, hay que ponerlas como encimaditas, ¿no? Primero una hilera y luego la siguiente hilera sobre la primera hilera y así, ¿no? Sucesivamente. Yo le hice como de 3 hileras, pero pues también lo pueden hacer como más grandecito, de 4 hileras, pero siempre respetando esto, ¿no? De la primera papa así, y luego la siguiente encimada y la siguiente encimada en la que sigue, ¿no? De la hilera. Y ya a la siguiente hilera, encimadas todas en la primera hilera y encimadas entre sí, para que no tengan puntos débiles, ¿no? Que se ayuden entre todas. Lo que sigue es ponerle un poco de aceite encima, una untadita, una embarradita. Yo utilicé una brochita para ponerle el aceitito. Y después el queso rallado. El queso rallado va a ser el pegamento del sándwich, ¿no? De las papas. Entonces hay que cubrir todos los espacios donde se toquen las papas. Hay que cubrirlos bien de queso, ¿no? Una buena cantidad. Tampoco no una montaña, pero pues sí que tape bien, ¿no? Que quede bien pegado. Después de eso lo metemos al horno. Previo a esto, yo les sugiero que pongan mantequilla o aceite en la bandeja o papel para hornear también. O lo que tengan a la mano que les ayude a que no se pegue la papa en la bandeja. Después pues ya les ponen las papas y ponen el queso y así. Lo llevan al horno. El horno pues si gustan precalentarlo a 160 grados. A mí se me olvidó. Entonces pues ya metí las papas sin el horno precalentado y sí tomó un poco más de tiempo. Pero pues se logró de todos modos. Hay que... yo creo que yo tardé como unos 30 minutos por mi horno. O un poquito más. Ya que se había derretido el queso, pero todavía no se veían doradas las papas, como que todavía estaban un poquito cruditas. Que estaban flexibles por lo delgadito, pero no tan flexibles como cuando ya estaban cocidas, ¿no? Entonces, pues ahí le van calando, le van viendo. Yo lo metí otro rato, yo creo que sí fueron como 40 minutos. Hasta que ya como tomaron ese colorcito medio dorado, no deben quemarse. Esta vez no se me quemaron, porque estuve muy al pendiente. Y al final sí le subí tantito más el calor después del precalentado de 160 grados. Ya que meten las papas, lo suben a 180 hasta que ya estén. Y pues algo así les dejé. Ya al final le subí tantito más para que pues ya se cocieran rápido las papas.
Pero pues sí tenía ahí una alarma casi que cada 10 minutos o así para estar viendo cómo iban las papas y que no se me pasaran. Porque pues ya carbonizados ya no se puede hacer el sándwich, ¿no? Entonces, pues ya pasado el tiempo, lo sacas del horno y lo dejas enfriar un rato, ¿no? Para que no te quemes las manos, ¿no? Ya que se enfríe un poco, para hacer el sándwich hay que voltearlo, que el queso quede por fuera y que pues la papa sea donde le vas a poner los ingredientes. Pues yo supongo para que siga sirviendo como pegamento, ¿no? O sea, porque si lo volteas para el otro lado, pues se abren las papas, ¿no? Y ya no hay nada que las detenga bien, ¿no? Entonces así, volteadas, el queso por fuera, es como la capita, el pegamento que cubre y que mantiene el sándwich de papas bien formado. Pues ya ahí le ponen lo que se les antoje. Digo, yo le eché aguacate, mayonesa, mostaza, lechuga. Como el jitomate y la papa no se llevan muy bien, pues por eso pues preferí no ponérselo. Y bueno, quedó muy deliciosa con la lechuguita, así. Quedó deli. Y una salsita. Delicioso. Pues sería todo por esta viernera. Nos vemos la que sigue y tengan bonito fin de semana. ¿Ven? ¿Qué les dije? Sándwich de papa sin pan. Está padre eso, así como si fuera la anticocina. Gracias, Yaya, por seguir enriqueciendo las recetas que doy de que deben alimentarse bien la gente con la comida del día y no la de supermercado. Entonces ahora nos vamos al rincón literario de Julia. Adelante, Julia, a ver qué nos lees ahora. Muchas gracias, Federico, y muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Y para Federico, un gran abrazo y unas felicitaciones atrasadas, porque bueno, luego se me cuatrapean las fechas y bueno, hace poquito, ya unos días, fue su cumpleaños. Entonces, pues muchas felicidades y muchas gracias por pues toda tu labor en el ámbito de la medicina y pues del bienestar comunitario. Muchas felicidades. Y bueno, felicidades también a todas las personas que cumplen años bajo este hermoso signo solar que es Leo, y no lo digo porque sea Leo, porque no soy Leo, sino porque hay muchas personas como mi hermana que pues me inspiran mucho y que creo que es un signo muy lindo, a veces muy poco comprendido. Dicen que siempre es como el centro de atención y yo siento que sí algunos, pero no todos, que más bien también es un signo muy de la lealtad y eso a mí me gusta mucho. Pero bueno, el día de hoy les quiero hablar de este libro de Maritza M. Buen día, se llama Cielo Cruel. Bueno, se publicó ya hace un par de años, pero en 2024 ganó el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima. Y bueno, también creo que este libro, quizás como lo resumiría, es como la pregunta por el deseo, ¿no? ¿Qué es esa palabra, no? Pienso en este libro de Raymond Carver de cuentos llamado ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Y siento que mucha gente lo retoma, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, no sé, de relaciones interpersonales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tal, no? Y un poco también, o sea, siento que este libro lo explora. No es que diga, eso es esto, pero un poco lo explora y es muy bella la forma en la que lo hace, porque lo hace desde tres visiones, ¿no? Desde la visión de, pues, de una mujer, de una genealogía, pues, o sea, de una mujer, de su hija y de la hija, ¿no? O sea, es como abuela, madre, hija, en distintos momentos de su vida, ¿no? O sea, como que sí accedemos a la infancia de la más pequeña, de la madre, que es Gloria, y de la abuela, que es Belén. Mar es la hija, perdón, se me fue el nombre. Y bueno, antes de meterme más un poco a la estructura del libro, quiero decir que, bueno, Maritza Buendía es una escritora que nació en Zacatecas, México, y la verdad es que me interesó mucho este libro porque hace un par de semanas fui a la presentación de este libro. No es una novedad, o sea, digo, sí es una novedad porque lleva 2 años, pero muchas veces pensamos que las presentaciones de libro tienen que ser a fuerzas de novedades, así de que, salió hace un mes, y no necesariamente, ¿no? A mí me gustan mucho las presentaciones de libro que es como de, vamos a presentar a este autor que ya no está vivo, vamos a presentar este libro, ¿no? O sea, porque pues la idea es también como poder conectar con nuevos lectores, ¿no? Entonces fui a una presentación hace 2 semanas de este libro y algo que me gustó mucho fue que se hizo una lectura dramatizada
y ya después una discusión con autores, ¿no? Y entonces, pues, un poco la idea es como cómo cada quien vive su deseo. Y no nada más el deseo, pues, en términos como sexuales, sino también, pues, lo que anhelamos, lo que nos gusta comer, lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo, en la energía, con lo que, pues, con el tiempo que tenemos, que nos es dado en esta vida, ¿no? Un poco cómo se vive el deseo. Entonces, es muy interesante que, pues, obviamente, estas tres mujeres están muy circunscritas a su contexto, a su tiempo, pero también hay ciertos desafíos, o sea, hay ciertas rupturas de la norma, ¿no? Por ejemplo, pues Belén, pues a ella le toca ser una maestra normalista, entonces un poco como que quizás ahí se va el deseo. Sin embargo, Gloria, que es la madre, está pues casada con el papá de Mar, y sin embargo, pues ahí como que ella, pues un poco sí desafía la norma, o sea, no les quiero decir mucho más, pero pues ahí hay como quizás un cuestionamiento de cómo se tienen que vivir las relaciones, ¿no? O sea, si necesariamente el matrimonio tiene que ser cerrado, exclusivo, de ciertas formas, como nos han dicho que tiene que ser, ¿no? Y cómo podemos vivir el deseo quizás cuestionando esas estructuras que pues más allá de que pues sea algo que la mayoría de las personas hacen, pues quizás sí viene de una maquinaria detrás, ¿no? O sea, como que antes, pues en realidad, sí, se nos ha dicho mucho en la escuela, ¿no? El matrimonio antes no tenía que ver con amor, sino como con pues con un trato, casi que una transferencia económica, ¿no? O sea, ahí había como un trato y pues bueno, así tenía que ser porque así había que seguir ciertas normas, ¿no? Y bueno, ahora que estamos en una época por un lado, pues de más apertura, por otro lado también de más relaciones líquidas que quizás no se concretan en nada. No sé si eso es bueno o malo, genuinamente. O sea, creo que mucha gente lo critica, pero pues, no sé, ayer que estaba en el supermercado escuché a una chica decir, no, es que yo lo que menos quiero ahorita es una relación. No me veo para nada en una relación. Y yo digo, qué interesante, yo tampoco. Pero no sé si hace 20 años eso era algo que la gente sentía. No sé si quizás tal vez estamos tan explotados que ahorita sentimos que no tenemos tiempo para explorar una relación, o que quizás sí quisiéramos salir con varias personas, pero pues sentimos culpa porque en realidad solamente tendríamos que estar con una persona, o eso es lo que nos han dicho, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esa conversación, pues, y además es interesante que pues se viva no como en un tiempo tan actual, sino como en un tiempo pues un poco más pasado, ¿no? Eso es lo que experimenta Gloria. Y Mar, pues justamente pues la vemos también como desde niña hasta ya un poco más grande como maestra y como intelectual, erudita de arte. Y bueno, un poco su batalla va a ser también como con un hombre que es menor que ella, que eso también un poco es tabú en esta sociedad, ¿no? Maritza lo decía en la presentación, o sea, está más bien visto, aunque ya no tanto, que un hombre mayor esté con una mujer más chica, pero pues no es tan normal ver a una mujer grande con un hombre más chico, ¿no? Entonces, creo que son discusiones interesantes sobre el deseo y además, bueno, yo lo que diría de esta obra, bueno, y eso también lo dijo Vicente Alfonso, que Vicente Alfonso fue uno de los presentadores del libro, que es muy lindo que la historia no está como un testimonio, otro testimonio y otro testimonio, sino que está trenzado el relato, o sea, primero va una, luego otra, luego otra, luego otra, así tal cual como si estuvieras haciendo una trenza, y eso me pareció muy bonito. Y además también decir que pues la literatura no te da respuestas, ¿no? O sea, les digo, la literatura no te va a decir qué es el deseo, pero sí quizás te lo va a dejar ver a través de descripciones. Y yo creo que un gran acierto de este libro son las descripciones. O sea, son cómo se plantea el deseo, cómo un poco hay metáforas que pues uno no pensaría como de, pues sí, o sea, esto como que sí se parece a esto y como que sí da una sensación como de, sí, como de deseo, de anhelo, ¿no? Entonces yo les quería leer una parte. Y bueno, o sea, solamente el contexto es que Mar de niña lee libros como de mitología, ¿no? Entonces, y habla pues como del toro y de una muchacha, ¿no? Dice, aún no sabe que esas historias fuera del libro tienen otro nombre, algo que entre susurros, mejillas encendidas y sonrisas disimuladas la gente llama deseo. Pronto aprenderá que el deseo confunde. A veces es como un borbotear de agua o como una estufa en llamas, como el galope de un caballo o un corazón martillado, como un repicar de campanas o un golpe en la esquina de la mesa, o como el abrazo que impidió a sus padres levantarse aquel lunes por la mañana, cuando la misma Mar era apenas una posibilidad, un calambre imperceptible en el vientre humedecido de su madre. Todavía desconoce que el deseo se marca como huella en los dedos de las manos y los pies, y entonces nace el tacto, que se mezcla con la saliva, humedece la lengua y el paladar, y entonces nace el gusto, y que gracias a él miran los ojos, escuchan los oídos y olfatea la nariz.
Y el primer llanto del recién nacido no es el aire que precisan los pulmones para respirar, es el deseo cuando dice sí. Es entenderse que ella también haya dicho sí en aquel su primer llanto, como cualquiera al momento de nacer. Pero desde que el cielo es azul y las vacas dan leche, el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que dicen sí al deseo y lo repiten como un eco a lo largo de la vida, y los que optan luego por el no. Mar, por supuesto, pertenece al grupo de los que dicen sí, aunque aún lo ignora. Por ahora es una niña de ojos marrón y cabello de cazuela a la que le gustan muchas cosas, porque ella es así, una niña a la que le gustan muchas cosas. Le encanta lamer una barra de chocolate Carlos V después de sumergirlo en un frasco de dulce de leche, por ejemplo, o comerte unas cardonas frescas recién peladas por su padre cuando alguna tarde la familia se adentra al campo. También le gustan los tacos de arroz y jugar al Pac-Man en la tienda de abarrotes. Y los vestidos de color verde, y las almohadas pachonas, y los bolígrafos de colores. Y ver películas recostada en el regazo de su madre para contar las veces que Arturo de Córdoba repite. No tiene la menor importancia. Y todo hubiera seguido así, de no ser porque las hermanas, despistadas, como si hablaran de cómo coserle las sombreras a los blusones o de cuál color combina mejor con el azul eléctrico, le contaron el origen de su nombre, el de villana de radionovela, sin suponer la impresión que esto acarrearía en la desbocada imaginación de la niña. Entonces, bueno, la idea es que pues Mar se llama como una villana, entonces ella siente que pues todo lo que sale mal en su vida es su culpa porque le pusieron el nombre de una villana, ¿no? Entonces dice, no quiere llamarse como una villana. Culpable le parece una palabra terrible, tremenda. Si pudiera pedir un deseo al genio de una lámpara, mandaría borrar esa palabra de los diccionarios o inventaría una ley que prohibiera volver a usarla, y así hasta que pasaran los años y la gente se olvidara de ella y usaran otras palabras. Otras palabras como helado de vainilla. El mundo necesita más helado de vainilla. Repartiría volantes el domingo en el mercado o cosquillas en la panza. El mundo necesita más cosquillas en la panza. Recitaría un lunes en los honores a la bandera. Porque cuando le preguntó a sus hermanas qué era una villana, ellas respondieron que era la culpable de lo malo que podía pasar en una familia, desde el incendio de una casa o la aparición de una enfermedad hasta la intempestiva muerte de todos los padres. Eso y otras cosas, como cuando olvida rezar el ángel de mi guarda, o cuando en las noches camina descalza hacia la cocina sin hacer ruido para comerse las cerezas del pastel, la llevan a concluir que es la única culpable de la tristeza de su padre y de la que, no entiende por qué, su madre no se da cuenta, tan entretenida como está en probarse vestidos, en contemplarse en el espejo, en perfumarse y cepillarse el cabello para recibir a Soledad. A Mar se le figura que esa tristeza es como el polvo que se cuela por las rendijas de las puertas para acumularse encima de la consola y el tocador. Y bueno, un poco más adelante. Con el paso de los años, cuando Mar diga sí muchas veces y sea una mujer de caderas juguetonas que colecciona no maridos y viva en un departamento muy distinto a la casa de los abuelos, cuando no encuentre tiempo para visitar a sus hermanas porque siempre hay pendientes que atender, cuando asista a su propia historia del deseo y su piel vibre y grite y se sienta un poco diosa, un poco puta, un poco santa, solo entonces comprenderá la tristeza de su padre y la alegría de su madre, porque algo de ese saberse villana continuará latiendo en la médula de sus huesos como la sentencia de una herida negra, profunda y milagrosamente viva. Entonces, bueno, esta es una invitación a leer, obviamente, Cielo Cruel, que además no lo dije, pero está retomando un verso de Ramón López Velarde, que, bueno, Ramón López Velarde es uno de los más grandes poetas que tenemos, también zacatecano como Maritza, y pues la invitación a pensar el deseo, cómo queremos relacionarnos, si realmente queremos seguir el caminito de los novios, matrimonios, hijos, y si sí está bien, pero pues creo que vale la pena cuestionarlo y preguntarnos qué es lo que queremos realmente hacer en la vida y ver si podemos ponerlo en práctica. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande, nos vemos el próximo viernes. Otra vez celebro que con esta clase sepa quién es Maritza Buendía con esa obra que estás mencionando. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Estuvimos en otro ejercicio de comunicación en nuestra comunidad en Resistencia. Nos abrazamos en la siguiente emisión.